Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión eh, del tema gestión del capital de trabajo. El día de hoy nos acompaña el profesor Martín Facundo Ruiz de la Universidad Privada del Norte del Perú. Bueno, le damos la bienvenida, profe Martín. Bienvenida pues a todos los participantes de este evento. Y en este momento también le cedo al profesor Andrés, digamos, la moderación de la clase, ya que yo también voy a estar en otra clase en este momento. Profe Andrés, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Muchas gracias, profe María. Profe Martín, Bueno, bienvenido. bienvenido, profesor Martín. Usted es magíster en finanzas, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, profe Martín, entonces ya usted tiene control sobre las diapositivas y podemos dar inicio. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes con todos, toda la comunidad que hoy día se congrega, hoy día en esta segunda clase que venimos realizando en la Universidad Privada del Norte y la Universidad Nacional a la Distancia de Colombia. Bueno, en esta oportunidad tengo el gusto de poderles brindar el tema que está relacionado con el concepto de gestión de capital de trabajo. La bienvenida, igual, pues Andrés, pues esta iniciativa que he tenido y obviamente la idea es que el beneficio sea para todos los estudiantes que en ese momento nos están acompañando. Antes de iniciar, por favor, quisiera saber si se aprecia lo que estoy compartiendo, se escucha bien el audio. Sí, señor, la imagen está perfecta y el audio también está muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Todos nosotros en algún momento tomamos decisiones en finanzas, sea la actividad a la cual, como personas naturales o en la dirección de algún negocio, estamos involucrados, obviamente, en saber administrar los recursos, en cierta manera, a veces también son escasos. Y cuando hablamos de finanzas, prácticamente nos vamos a centrar en cómo las personas, cómo las empresas administran justamente esta parte que se llama dinero o el efectivo mismo. Y son justamente los administradores, los gestores de negocios, que en cierta forma, a través de las actividades propias que tienen en su empresa, toman decisiones financieras, o sea, toman decisiones relacionadas con las finanzas. Y es ahí muchas veces donde se generan ciertos problemas. Es decir, cuando surge una primera interrogante, es decir, ¿en qué invertir, no? Si se tiene una oportunidad de generar un negocio, obviamente al haber un excedente efectivo, siempre nace la necesidad de generar una inversión. ¿Pero en qué invertirlo? Y ahí muchas veces existen ciertos problemas. Por no de repente tener claro el panorama de la inversión que uno piensa realizar. Tengamos en cuenta que toda inversión a lo largo nos tiene que generar un retorno. O sea, invertimos para ganar. ¿Cuánto? Como se dice, el cielo es el límite. Lo importante es que esa inversión, en principio, nos genere una utilidad, pero más que una utilidad, nos tiene que generar lo que llamamos en el tema de la parte misma de finanzas, es generación de valor. Cuando se genera valor, es cuando la empresa ha logrado cubrir todos sus componentes de costo de capital que ha necesitado justamente para este tipo de inversión. Cuando los recursos son escasos, es decir, cuando solamente nos limitamos a la disposición que maneja una persona, o sea, hablar de persona, es decir, una persona con negocio o una empresa misma, surge también la necesidad del financiamiento, es decir, cómo completo o cómo logro obtener los fondos necesarios que me permitan justamente completar o concretar esta inversión. Y ahí viene la necesidad de
¿cómo me financio? ¿Sí? ¿A dónde recurro? ¿A qué fuente de financiamiento? Por lo general, las empresas más formales, más estructuradas, las empresas corporativas, salen a un mercado llamado intermediación directa y ahí obtienen el financiamiento mediante la emisión de deuda, es decir, cuando emiten bonos o también cuando emiten acciones. Pero una persona de repente natural, ¿no? Un pequeño emprendedor, por lo general, el financiamiento lo hace, en el caso de microempresa, el recurrir son a las instituciones de microfinanzas, o también llamadas cajas municipales, ¿no? Las cajas municipales fueron creadas con ese propósito, ¿no? De masificar el crédito justamente en aquellos segmentos que a veces por la característica propia del negocio y al no contar con alguna adecuada información financiera, encuentran alguna limitante dentro del sector formal, ¿no? Llamado banca múltiple. Pero en ese mercado, o en ese mismo sistema, es llamado el mercado de intermediación indirecta. Entonces, las formas de financiamiento se obtienen directamente vía bancos, vía financieras, cajas municipales, y bueno, para empresas más formales, más estructuradas, cuando emiten deuda, a través de los bonos y obviamente emitiendo también acciones. Ahora, ¿cuánto es lo necesario? ¿No? También es importante saber si cuánto es la forma en que yo me voy a apalancar, cuánto es mi necesidad misma. Como dice el término, ni que me sobre, ni que me falte. Pero teniendo en cuenta también que el tomar una decisión de apalancar o asumir una responsabilidad de tomar deuda, esto implica obviamente que debo conocer el costo mismo de ese financiamiento. En términos generales, como también hemos escuchado, es que el dinero cuesta en el tiempo. Entonces ahí también es saber negociar con los bancos, conocer realmente, o los bancos o las financieras, cuánto es realmente lo que me va a costar, para entenderlo luego que ese costo yo debo también recuperarlo cuando tenga que generar no solo una utilidad, sino viene a ser el concepto propio de la generación de valor. Otra parte importante dentro del mundo de las finanzas, y vendría con una tercera decisión, es, bueno, una vez que ya tengo asumido mis compromisos crediticios, entonces también, ¿cómo voy a pagar esas deudas? ¿Cómo voy a pagar la necesidad misma, no? Entonces es importante tener la disposición de establecer los lineamientos de cómo voy a manejar ese efectivo. Y aquí es la herramienta fundamental cuando se hace también un concepto de planeamiento. Planeamiento en el corto plazo. ¿Sí? Lo que genera mi negocio, lo que genera mi empresa, que me va a permitir mantener un equilibrio entre rentabilidad y liquidez. Lo importante es tener también siempre un buen comportamiento de pago con todos nuestros acreedores, sean proveedores mismos, o sea, los proveedores que nos facilitan la compra de materia prima, mercadería, insumos, o también a través del mismo sistema financiero, porque obviamente son proveedores financieros que nos proveen a través de los múltiples productos de financiamiento de corto plazo, poder tener un buen historial o récord crediticio. Y eso muchas veces nos va a facilitar el poder acceder a mejores tasas, ¿no? O sea, en el momento que nosotros cumplimos, en el momento que tenemos un buen récord crediticio, es por seguro que estas instituciones en algún momento nos van a facilitar o nos van a beneficiar con una mejor tasa respecto a los préstamos que podemos tomar. Entonces, en general, las decisiones en finanzas parte como dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo gestiono la liquidez de mi negocio? ¿Cuánto es lo necesario? ¿Cuánto es lo básico que un negocio debe tener? Es como todos nosotros o algunas personas manejan o estructuran sus niveles de liquidez. Como se dice, ni que sobre, ni que falte. Veamos en el concepto propio de unos autores que hacen las definiciones, ¿no? del concepto propio de qué es capital de trabajo. Por ejemplo, en el caso de Rose, él dice, ¿no? Él ha publicado que capital de trabajo representa una inversión, ¿no? O
sea, la inversión que tiene una empresa establecido a través de todo lo que son la parte misma dentro de la estructura de un estado de situación financiera, o antes llamado balance general, lo que se ve representado, ¿no? Esos activos corrientes, como son el efectivo, las cuentas por cobrar comerciales, los inventarios, pero que a esto tenemos que deducirle todo lo que relaciona con el pasivo corriente, o sea, lo relacionado a deudas de corto plazo. Según Gigman también, él indica que el capital de trabajo neto es el excedente, ¿no? O sea, lo que sobra de los activos corrientes respecto a la relación de todo lo que tiene que ver con deuda de corto plazo, o llamado pasivo corriente, ¿no? Y que en cierta manera mide la liquidez vista en el sentido de un corto plazo. Si queremos generar una idea de lo que representa el capital de trabajo, por ejemplo, en una estructura de un estado de situación financiera, tenemos todo lo relacionado con inversión corriente e inversión no corriente. Pero el concepto propio del capital de trabajo va a estar siempre representado en esas tres partidas, ¿no? Que se ven ahí, en cierta manera, con este color resaltado. Es decir, lo que se maneja en el efectivo, o sea, lo que la empresa tiene, lo que este emprendedor tiene directamente en el negocio, el efectivo propio, lo que se tiene en depósitos, en cuenta corriente, en cuentas de ahorro, incluso también sobre algunos depósitos a plazo, siempre y cuando no exceda el promedio, dicen los especialistas, en base a 3 meses, ¿no? Más de eso ya no podemos ser considerados. La inversión que se mantiene o que tiene la empresa respecto a lo que son sus cuentas por cobrar comerciales, que también es importante, ¿no? Es decir, el saber administrar, de cierta forma, lo que nosotros financiamos a nuestros clientes, ¿sí? El tiempo que le otorgamos cuando obviamente se genera una venta de crédito. Y lo otro que es importante tomar en cuenta dentro de la inversión corriente tiene que ver con el tema de los inventarios, ¿correcto? Y los inventarios también es algo importante, ¿no? Porque va a depender mucho del momento en que nosotros vamos a invertir, no solamente por un tema de generar un stock, sino lo importante es que ese inventario ya tenga, digamos, el rol dentro de un circuito de producción. Cuando ya la empresa generó cierta demanda, cuando ya la empresa generó o gestionó nuevas compras, o perdón, en este caso nuevas ventas, que le va a permitir justamente poder gestionar con mis proveedores, ¿correcto? Justamente la necesidad propia de este nivel de inventario. Ahora, todo negocio tiene siempre un concepto de un ciclo operativo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de una empresa que produce, hay un proceso mismo, hay un ciclo de comercialización. Si esto implica un tema de vender al crédito, implica también un periodo en que la empresa va a gestionar una cobranza. Entonces, todo eso sí es más o menos lo que se conoce como el concepto de un ciclo operativo. Entonces, si queremos resumir en el concepto propio de capital de trabajo, diríamos que este capital de trabajo es lo que tenemos como inversión centrado en el efectivo, en la cuenta por cobrar y en los inventarios, ¿no? Y que la empresa debe mantener justamente para poder financiar ese ciclo productivo de negocio. Entonces, es importante que todas las empresas, que todas las personas con negocio sepan cuidar lo que se dispone del efectivo, lo que se ha otorgado en crédito y obviamente los inventarios que se tiene en un momento determinado. Cuando hablamos del concepto de capital de trabajo, podemos referirlo también como un concepto de un activo realizable, ¿no? O sea, que podemos realizar o transformar luego que un momento ingresa como un inventario, materiales diversos, la materia prima, obviamente hay un proceso mismo, pero tenemos también un stock en producción en proceso,
y también un stock, digamos, ya en producción final. Pero dentro de estos conceptos de inversión que se mencionó hace un momento, entre el efectivo, las cuentas por cobrar comerciales y los mismos inventarios, en realidad lo que la empresa dispone lo más inmediato o lo más inmediato posible es lo que maneja a través de las cuentas de Jaiban. Porque muchas veces ese inventario demora, ¿no? Demora en su realización y muchas veces pues las cuentas por cobrar en algún momento puede también un retraso. Entonces es importante tomar en cuenta ese tema de administración. El ciclo operativo, como dije hace un momento, el ciclo operativo es aquel en que se establece un periodo de tiempo que transcurre desde el momento en que una empresa adquiere los inventarios, pasa por un proceso productivo hasta que llegue el momento de lograr una cobranza. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en este gráfico, si un ciclo de producción demora 15 días, si un ciclo de cobranza demora de repente 30 días, o sea, la facilidad que le hemos brindado a nuestros clientes, en total, todo ese ciclo generaría un total de 45 días. Entonces, vamos a necesitar, en el caso de la cobranza, obviamente, un proceso de financiamiento a través de nuestro proveedor. Por esos 30 días se va a haber una pequeña desfase en la liquidez, hasta que nuevamente se genere el efectivo una vez que hemos completado ese ciclo operativo. Ahora, el capital de trabajo también es importante mencionar que tiene relación no solamente con la parte propia del área de finanzas, sino que de una u otra manera tiene que tener un soporte a través de toda la empresa misma, porque concentra un concepto de operación. Y aquí es importante relacionar las áreas de soporte que existe una empresa, como las áreas de administración, ¿no? La parte de administración, ventas, el área de recursos humanos, el área de tecnología de la información, finanzas mismas, ¿no? Que a veces, por sus diversas actividades, impacta en el capital de trabajo de una manera marginal. Entonces, es muy importante generar lo que comúnmente se conoce como tener una caja chica administrativa, que permita cubrir, ¿no?, pequeñas necesidades de financiamiento de la empresa misma y que la empresa no caiga en un proceso mismo a veces de paralización. Tomando en cuenta también que a veces se realizan pagos por adelantado, hay cuentas por pagar básicos, en el caso de servicios públicos, de repente hay consumo por necesidades de comprar artículos de escritorio, que a veces, muchas veces, cuando no se gestiona un adecuado nivel de efectivo, en esta caja llamada caja chica administrativa, pues puede generar ciertas paralizaciones si no se tiene establecido los roles que la persona administra, ¿no? En este caso, el encargado de administrar ese pequeño efectivo. Es importante también conocer dentro del concepto de capital de trabajo lo que se conoce como el ciclo de conversión del efectivo. O sea, el ciclo mismo que se genera, ¿no?, entre esa desfase, hace un momento indicábamos en ese ciclo operativo, entre el proceso de compra de inventarios, el proceso mismo de transformación y obviamente la gestión de cobranza, nos genera todo un proceso a veces de desfase, ¿no? Sobre todo cuando se generan ventas al crédito. Ahora, esta desfase normalmente se mide a veces de manera cronológica, no es decir, días naturales, ¿no? Pero a veces es importante tomar en cuenta los días equivalentes en función a las ventas. O sea, la empresa puede establecer días equivalentes en función a la generación de sus ventas. Entonces, para poder determinar, ¿no?, el dimensionamiento monetario, es preferible siempre trabajarlo con días equivalentes de venta. Y aquí se genera como una pequeña fórmula, ¿no? Es decir, el periodo del ciclo operativo, o sea, la duración del proceso, lo establecemos en función a los días de caja, que ya la empresa lo establecería, más las cuentas por cobrar comerciales y más los inventarios, ¿no? O sea, ahí definimos lo que llamamos el periodo de ciclo operativo. Y para poder definir luego el periodo de conversión del efectivo, es decir, ese periodo de ciclo operativo, lo que vamos a restarle son los días de cuenta por pagar. Si ustedes aprecian ahí,
Básicamente, ahí vamos a tomar información relacionada a algunos ratios, ¿no? O sea, cómo son, definir la rotación en nuestras cuentas por cobrar, la rotación de los inventarios y en realidad la rotación también de las cuentas por pagar. El resultado se va a ir expresado en términos de días, es decir, los días en que el efectivo retorna nuevamente al negocio, ¿no? Una vez que ha pasado todo el proceso de un ciclo operativo. Al existir algunas desfases, ¿no? Al existir algunas desfases en este ciclo operativo, obviamente van a haber fuentes de financiamiento que van a poder, por el momento de esa desfase, ¿no? Dar ciertas facilidades de liquidez. La primera fuente de ese financiamiento es la que nos dan nuevamente los proveedores, ¿no? Los proveedores, obviamente, al facilitarnos productos, mercadería, materia prima, obviamente en un plazo, por lo general a veces, dependiendo también, ¿no? de la gestión que tengamos con nuestros proveedores, el crédito que podemos obtener puede estar pues sobre la base de los 30 días, 45 días, incluso a veces hasta 60 días. Pero esta desfase a veces, muchas veces se da por situaciones estacionarias, ¿no? O ciclos de que un negocio tiene por picos de campaña que se pueden establecer. Entonces, también es importante mantener un constante, ¿no? De un financiamiento de largo plazo. O sea, para que estas desfases no tengan, pues, a veces periodos blancos, como se dice, en la que no ingresa liquidez. Entonces, tenemos un concepto propio de un financiamiento de largo plazo. Es importante, en el momento que tenemos el conocimiento ya de nuestro capital de trabajo, el poder determinar y poder hacer ciertas estimaciones de cuánto es lo necesario, o sea, cuánto es lo que la empresa necesitaría para que pueda operar sin ningún problema en el corto plazo. O sea, tengamos en cuenta que este concepto de capital de trabajo, que se centra nuevamente en el efectivo, las cuentas por cobrar comerciales y los inventarios, van a determinar en cierta manera cómo es el oxígeno propio para que la empresa pueda operar sin ningún problema. Entonces, es importante que toda empresa establezca, ¿no? Sus políticas relacionadas al manejo del efectivo, las políticas propias al momento de establecer las aprobaciones de las ventas al crédito, ¿no? Tener en cuenta también las políticas en relación a los inventarios, ¿no? ¿Cuántos son los stock mínimos, ¿no? Relacionado a lo que se puede tener en materia prima, los productos en proceso, los productos terminados. Y en base a eso, obviamente, el inventario es la generación de las compras. Al inicio mencionábamos que el capital de trabajo representa una inversión. Y como toda inversión, en el corto plazo no tiene que generar valor. O sea, ni que sobre, porque si sobra, estamos perdiendo, y ni que falte, porque también estaríamos perdiendo. Como indica acá, por cada sol de venta se mantiene invertida en capital de trabajo una cantidad que mientras no se cambie la política de capital de trabajo, esto va a estar siempre fijo. Nosotros podemos hacer una estimación del capital de trabajo aplicando ciertos ratios financieros. Bueno, por lo general siempre nos enseñaron de que la fórmula de capital de trabajo se relaciona, ¿no? A lo que es caja, cuenta por cobrar, inventario menos cuenta por pagar. Pero esa es una forma que lo podemos tomar de datos directamente que nos proporciona la información financiera, ¿no? Visto a través del estado de situación financiera. Pero esto puede ser también estimado, o sea, cuánto es lo necesario que podemos utilizar para que mi empresa no tenga ningún problema de operar en el corto plazo. Pues aquí recurrimos muchas veces a esta fórmula que se están presentando, ¿no? Es decir, días de caja sobre la venta directa, una primera fórmula. A esto le adicionamos el periodo promedio de cobro, ¿no? Nuevamente por la venta directa, más la venta directa, bueno, aquí por 360 días, por el costo directo, ¿no? Sobre rotación de inventarios, menos el periodo promedio de pago, por el porcentaje de o costo de la materia prima, obviamente todo esto por la venta directa.
Si ustedes piensan ahí, en realidad hay como 4 fórmulas que nosotros podemos adaptarlos siempre y cuando sea a la necesidad de un negocio, ¿no? Una última fórmula se establece, o sea, 1 sobre 360 en función a los días de caja, más el periodo promedio de cobro, más los días de inventario, más el costo directo, perdón, por el costo directo, menos el periodo promedio de pago por el porcentaje que implica la materia prima, ¿no? Por la venta anual. Veamos acá con un pequeño ejemplo, ¿no? Veamos acá con un pequeño ejemplo. Para un tipo de negocio de una carpintería. Como dice el enunciado, una pequeña carpintería mantiene como caja operativa el equivalente a medio día de venta. Esa es su política, ¿no? O sea, esta carpintería mantiene como caja operativa el equivalente a medio día de venta. Su periodo promedio de cobro, es decir, lo que le concede a sus clientes, es 30 días. O digamos que en 30 días recupera lo que vende el crédito. Y la rotación de sus inventarios representa 6 veces, ¿no? O sea, la rotación de su inventario rota, digamos, en un periodo económico, o en un año, en 6 veces, ¿no? El periodo promedio de pago con sus proveedores es de 45 días. Digamos que en promedio a sus proveedores esta carpintería le cancela en 45 días. El costo directo es el 60% del precio de venta. Es decir, en relación al porcentaje de mano de obra, el costo directo es mano de obra directa más la materia prima. ¿Correcto? Y que además, y la materia prima, insumos y materiales representan el 45% del precio de venta, ¿no? En relación al concepto propio de la materia prima. Entonces, ¿cuál sería su capital de trabajo necesario, ¿no? Que estimando en promedio, ¿cuánto necesitaría? Pues aquí utilizamos esta forma, es decir, relacionado a días de caja, más el periodo promedio de cobro, más 360 por el costo directo, sobre rotación de inventarios, menos el periodo promedio de pago, por el porcentaje de materia prima, por la venta directa, ¿no? Entonces, según los datos que tenemos, indica que este negocio genera una caja operativa el equivalente a medio día de venta, ¿no? Como está diciendo acá, o 0.5, ¿no? Esa es su política, ¿correcto? Más el periodo promedio de cobro, o sea, los 30 días que concede a sus clientes, o lo que viene recuperando, digamos, en 30 días la cuenta por cobrar, más 360 por el costo directo, y el costo directo representa el 60%, ¿correcto? Sobre rotación de inventario. Y aquí la información nos indica que sus inventarios rotan 6 veces, ¿no? Menos el periodo promedio de pago, según la información, paga a sus proveedores en 45 días, por el costo relacionado a la materia prima, ¿no? Todo lo que tiene que ver con materia prima, insumos materiales, representa el 45%, o sea, por 0.45, por la venta directa, ¿no? Digamos que acá, al reflejar esta pequeña fórmula, tenemos un equivalente de 46.25, ¿no? Por la venta directa, despejamos acá, decimos venta directa, 46.25 sobre 360, ¿no? Y esto nos sale un porcentaje de 12.85%. Entonces, ese porcentaje lo tendríamos que multiplicar por el total de su venta anual. Y ahí definimos una estimación del capital de trabajo para este negocio, para el tipo de negocio de transformación de madera, ¿no? De esta carpintería. Ahora, ¿por qué es importante saber administrar o gestionar el capital de trabajo? Para realizar una buena estrategia, es importante que antes de conceder o establecer una venta de crédito, primero se definan ciertas políticas, ¿no? Ciertas políticas en las que se establece los tipos, cantidades, proceso mismo al momento que uno aprueba una venta de crédito. Sobre todo haciendo mucho análisis
en aquellos clientes, ¿no? A los cuales les vamos a conceder justamente esta venta de crédito. Como se dice el concepto, es conoce a tu cliente. Una vez que se ha aprobado estas cuentas, digamos, esta venta de crédito, es importante además que se gestione. O sea, no solamente es, ya aprobé un crédito, ya vendí el crédito, ya llegué de repente a mi meta con una venta de crédito, que en el fondo puede estar representando un cumplimiento de meta, pero que visto el punto visto de liquidez, la empresa no genera liquidez todavía en ese momento. Entonces es importante luego, una vez aprobado estas cuentas por cobrar o esta venta de crédito, ¿cómo lo vamos a gestionar luego esta cobranza? Es decir, el seguimiento correspondiente, bueno, ahorita a través de todo un tema de procesos sistematizados, tener remateado nuestro cliente, la fecha de vencimiento, siempre dado pues a través de repente con comprobantes o a través de títulos con títulos valores, ¿sí? A través de una letra de cambio. Entonces, es importante gestionar bien adecuado esta cobranza. Ahora, si suponiendo que hay problemas en poder gestionar esta cobranza, entonces es importante aplicar ciertas estrategias también, ¿no? De poder incluso poder recuperar, ¿no? Es decir, incluso concediendo cierto descuento o tal vez estableciendo porcentajes por un pronto pago. Lo importante es no tener, digamos, problemas al momento de, por ejemplo, un cliente al cual le hemos concedido de repente 30 días y llegado a los 30 días, pues simplemente no nos está cumpliendo. Entonces, la idea no es entrar de frente al shock con este cliente, sino primero es, pues, conocer la situación, dar ciertas facilidades en algún momento y obviamente esperar que lo que en un momento le hemos vendido, ¿no? La mercadería que salió de nuestros almacenes, se generó una venta, pero que en cierta manera no le está generando liquidez a la empresa. Entonces, muchas veces estas cuentas por cobrar nos producen ciertas desfases dentro de nuestro planeamiento de corto plazo. Otro aspecto importante es el stock de inventarios mínimos que tenemos que establecer. La idea es mantener stock adecuados que me permitan atender también ciertos pedidos, ciertos requerimientos, pero sobre todo, antes que establecer compras, nosotros tenemos que definir las estrategias propias de generación de nuevos compromisos, ¿no? Sí, cuando ya tenemos asegurado de repente una compra a futuro, por ejemplo, por el lapso de un semestre o por el lapso inclusive todo un año. Entonces, recién ahí podemos gestionar nuestras compras. Si tomamos los créditos también, ¿no? La facilidad de sinergia que podamos tener con todos nuestros proveedores, lo normal es establecer plazos siempre en un plazo mayor posible. Es decir, para que no existan también ciertos descalces, ¿no? Pero obviamente que estos plazos, si pueden ser un poco más, bueno, en plazo, por ejemplo, que pueda ir más allá de 2 meses, no nos genere también ciertos costos financieros. Que por lo general, están muy pocos los proveedores, se lo hablan de proveedores comerciales, casi no nos incluye, digamos, un concepto de costo mismo, ¿no? Bueno, a diferencia del concepto de bancos, cuando hay un tema de préstamos, obviamente se establecen ciertas tasas pues, referidas a tasas activas, ¿no? Que no cobran. Ahora, es importante establecer también que necesitan estas desfases, ¿no? Es decir, los días que en promedio cobro deben ser menores a los días en promedio que pago. Es decir, lo normal sería que los días de cobranza, por ejemplo, se establezcan de repente un máximo de 45 días y mis días promedio de pago pues sean un promedio de 60 días, ¿no? Y no al contrario, donde sí existiría lo que conocemos como el concepto de un descalzo. Es importante además el poder gestionar, ¿no? Adecuadamente nuestro capital de trabajo a través de los indicadores propios o ratios financieros, que muchas veces nos dan una lectura de cómo venimos manejando nuestra liquidez. Y aquí tenemos el énfasis en lo que es los ratios de razón corriente, el concepto de prebásita, la rotación de inventarios, la rotación de cuentas por cobrar y también la rotación de cuentas por pagar.
¿no? Entonces, es importante siempre tener ese análisis, ¿no? O sea, como un monitoreo entre lo que voy ejecutando y lo que he planificado en un tema de un corto plazo. O sea, a la hora de acá también de una adecuada gestión de capital de trabajo implica que las empresas, las personas con negocio puedan generar primero un tema de un planeamiento o presupuesto mismo, ¿no? Una herramienta importante en la gestión también del capital de trabajo es lo que conocemos la elaboración de un flujo de tesorería o flujo de caja y los pronósticos de generación de ingresos, ¿no? Es decir, yo puedo generar una venta, bueno, se venta el crédito, los días, ¿no?, de ingresos del efectivo mismo, los pagos que se puedan generar por todos los conceptos propios relacionados a las compras mismas y también con el crédito, o gastos relacionados con actividades propias de negocio. Y si existen aquellas pequeñas desfases, justamente estos indicadores me van a mostrar cómo poder suplir entre lo que voy ejecutando versus lo que he planificado en el corto plazo. Cuando no hay una adecuada gestión del capital de trabajo, entonces vamos a tener un problema de riesgo, ¿no? Riesgo que va a implicar, primero, que exista una liquidez en el negocio, que se generen pues costos financieros por recurrir de repente a financiamiento de cortísimo plazo, dada la inmediatez que se necesita de repente para cubrir una necesidad propia, ¿no?, de alguna obligación, pérdida de oportunidad de inversión, obviamente, al no contar con una adecuada liquidez, de repente la empresa pierde, ¿no? Pierde oportunidades de nuevas inversiones. Entonces, lo que conlleva es justamente estos riesgos, ¿no? Cuando no se gestiona adecuadamente el concepto propio de capital de trabajo. Ahora, los beneficios de una buena gestión obviamente implica la mejora en la liquidez, reduce el concepto de costo financiero, nos va a generar una mayor rentabilidad que a su vez nos lleve a un concepto propio de generación de valor y que nos va a permitir siempre tomar las mejores decisiones en cuanto a la inversión, ¿no? Como dije al inicio, nosotros invertimos para ganar, ¿no? Para generar siempre un concepto de riqueza. Bueno, como parte concluyente, diríamos que la gestión de capital de trabajo es vital, primero, para un concepto de una estabilidad financiera, ¿no? En lo que me va a permitir es la tranquilidad de que todo negocio pueda operar sin ningún problema de corto plazo. Entendamos lo que el capital de trabajo es como el oxígeno, ¿no? Es como nosotros como personas, como humanos, ¿no? Son segundos que de repente nos falta el oxígeno y obviamente nos sentimos como una pequeña descompensación. Los negocios son lo mismo, ¿no? Entendamos que la gestión de un cuadro de trabajo va a permitir estabilidad financiera en el corto plazo. Que además, obviamente, una adecuada gestión de capital de trabajo impacta en la rentabilidad y la sostenibilidad en el largo plazo de tu negocio, ¿no? Y muy importante siempre el monitoreo, ¿no? Optimizando siempre la parte de hacer pequeñas correcciones en cuanto a lo planificado versus lo ejecutado, ¿no? O sea, debemos siempre ir monitoreando y optimizando siempre todo continuamente, sin descuidar, obviamente, una adecuada gestión del capital de trabajo. Muy bien, estimados participantes, en esta segunda clase, esto ha sido la exposición. En todo caso, me someto a cualquier consulta que crean ustedes conveniente para poder atenderlo. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Muchas gracias, profe Martín, por esa muy buena explicación sobre la gestión del capital de trabajo, la gestión de tesorería, los indicadores. Me pareció bastante completa su explicación. Y bueno, quisiera invitar a los participantes a que hagan preguntas para, pues, ampliar los temas que usted ya mencionó. Voy a mirar el chat. Dice,
Bueno, por el momento no han escrito. A ver, invito por favor a los estudiantes participantes o docentes a que por favor pues planteen alguna pregunta relacionada con la gestión del capital de trabajo, pues para ampliar los conocimientos o para salir de una duda relacionada con esta temática. Esperemos unos 2 minuticos. Bueno, María Andrea, ¿quiere hacer la pregunta a vos? Ok. Muy buenas noches para todos y todas. Cordial saludo. ¿Me confirman si me escuchan correctamente? Sí, María Andrea, puede continuar. Tengo una pregunta para nuestro expositor. En el marco de ese capital de trabajo, ¿cómo nosotros como docentes podemos incorporar unas buenas prácticas aplicando la IA pues para poder hacer unos pronósticos muy acertados o analizar los estados financieros cómo fluctuar o tener un mejor comportamiento del capital de trabajo? Gracias. Bien, María, muchas gracias por tu participación. A ver, en el concepto de aplicar la inteligencia artificial, en realidad ahorita es de vital importancia, ¿no? En toda organización, sobre todo en relacionado al tema de estimaciones de pronósticos, ¿correcto? O sea, cuando yo hablo de un tema de un flujo, elaboración de flujos, obviamente hay componentes de ciertas variables que están relacionados primero a la proyección de ingresos, estimaciones, pero tengamos en cuenta un concepto de corto plazo. Ahora, se va a adecuar a la realidad y a la necesidad propia de un determinado negocio en función también al sector económico, ¿no? A que esté inmerso o involucrado. O sea, no hay que cuidar también esos aspectos. Entonces, la IA lo que nos va a facilitar son ciertas estimaciones de proyección en base a datos que nosotros, de conocimiento propio de nuestra empresa, podemos que incluirlo en nuestra información relacionado, por ejemplo, ¿no? Al nivel de producción, la generación propia de venta, las cuentas mismas que tengamos por cobrar, las exigencias de corto plazo, sea con proveedores. Aquí en proveedores estamos también considerando, ¿no? Aspectos relacionados a la parte comercial, de repente con la administración misma de administración tributaria, compromisos que tengamos en el cortísimo plazo, ¿no? Con instituciones bancarias, sean por productos relacionados a financiamiento, ¿no? Que conoce financiamiento de capital de trabajo, ¿no? O vía también muchas veces al concepto de factoring o de algún tipo de producto también relacionado al concepto de descuentos en letra. Entonces, la guía que nos facilita estos pronósticos de proyección, ¿no? Que nosotros incluso, ustedes saben un ejemplo así, pueden poner con esos datitos, díganle, quiero que me generes un proceso de proyección. Ahora, pero quien decide es justamente el especialista financiero. La guía la vamos a tener como un asistente 24/7, pero en base a la información que brindemos, nos va a proporcionar de repente estos pronósticos llamados flujos de caja, ¿no? Muchas gracias, profe Martín. Yolima Chica pregunta, ¿qué aplicaciones de inteligencia artificial o herramientas nos podrían ayudar a medir esos indicadores? Como te vuelvo a decir, o sea, primero, teniendo en cuenta de un negocio, la información, los ratios, en este caso, ¿no? Los ratios, razones financieras, se toman a partir de la información propia de todo negocio. En empresas más estructuradas, obviamente se tiene, porque toda la información lo tiene de repente un poco más sistematizado, ¿no? Más establecido, incluso aplicando ciertos procesos contables, pero lo que es difícil muchas veces son en segmentos de emprendimiento, ¿no? Lo que llamamos negocio de microempresa, donde muchas veces no existe esta información y más o menos hacemos respecto a estimaciones. Entonces, porque uno no toma de repente un dato preciso. Ahora, esas estimaciones muchas veces a veces no es dato exacto tampoco. Lo que a veces se relacionan en la información o partidas que están en los estados financieros son estimaciones propias.
en función a una valoración. Pero estos indicadores, igual, dependiendo de la plataforma que uno mantenga, de inteligencia artificial, es como yo alimente esa información. Y la guía lo que me va a proporcionar son los datos, ¿no? Relacionados, por ejemplo, al periodo promedio de cobranza, al periodo promedio de pago, y en base a eso poder determinar, por ejemplo, el ciclo de conversión de efectivo, que es un indicador importante, ¿no? Que nos dice los días, ¿no? Los días en que el efectivo retorna a mi negocio una vez que ha cumplido todo el proceso de ciclo operativo. Perfecto, muchísimas gracias. Y a ver, yo le hago una pregunta, profesor Martín. ¿Usted ve algún tipo de relación o algún tipo de posible aplicación de estos indicadores de gestión de capital de trabajo con el desarrollo sostenible? Yo creo que sí hay una relación, ¿no? Tomando en cuenta la aplicación misma, primero el enfocamiento de negocio, ¿no? En el proceso de economía sostenible, como tú mencionas, ¿no? Gestionar adecuado un capital de trabajo va a implicar, primero, la permanencia, ¿no? Y la estabilidad de todo negocio, ¿no? Y determinadas economías, ¿no? El saber administrarlo va a implicar que este negocio, pues, se mantenga en el tiempo, ¿no? Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor Martín, por su excelente exposición, muy claras las ideas, los indicadores, el ejemplo. También invito a los participantes a que por favor registren su asistencia a través del enlace que se encuentra allí. Voy a volverlo a compartir, que ya lo había compartido antes la profe Sandra Tatiana, sin embargo lo voy a volver a compartir para que por favor no abandonen sin haber registrado su asistencia y también llenar por favor la encuesta de satisfacción. ¿Ok? Bueno, yo también quisiera hacer otra pregunta, profe Martín. Además de ChatGPT, ¿usted de pronto ha tenido oportunidad de utilizar otra herramienta de inteligencia artificial que usted vea que de pronto en la parte financiera, y bueno, en la parte de finanzas corporativas, podría arrojar como más o mejores resultados? Bueno, en la experiencia que hablo, bueno, yo soy contador público, mi especialidad también es el concepto de gestión de planeamiento financiero. Sí, lo que yo vengo aplicando es el concepto de ChatGPT, ¿no? O sea, como te digo, y me ha permitido hacer ciertos pronósticos, ¿no? En el corto plazo, según la información que yo empiezo a alimentar, ¿no? Pequeño software que se maneja, es decir, en base a los datos que tomo. Por ejemplo, acá yo soy de la zona de Trujillo, Departamento de la Libertad, ¿no? Y acá existen muchos productores de calzado, con lo cual a muchos de ellos les asesoro, ¿no? Haciendo planeamiento de cortísimo plazo, ¿no? Entonces, obviamente necesito, ahora, muchos de estos negocios a veces de cierta manera, pues, llamamos en cierta manera cierta informalidad. Entonces, parte también involucrarlos en un concepto de educación financiera, pero sí, tomando los datos, obviamente haciendo los ajustes propios de lo que busca el cliente, pero también tomando en cuenta un compromiso por parte del cliente, ¿no? Es decir, mira, yo te estoy haciendo ese planeamiento, lo que aplico a través de ChatGPT, ¿no? Que me facilita mucho, pero a la larga yo hago ciertos también ajustes necesarios en base, pues, a las partidas, ¿no? Básicamente que al momento que lo puede establecer un estado de situación financiera, incluso haciendo pronósticos de un estado de resultados pro forma y un estado de situación financiera también proyectado. Y me da un cuadro resultado, ¿no? Perfecto, excelente. Y otra preguntita, ¿usted qué recomendaciones haría en cuanto a la utilización de estos indicadores de gestión de capital de trabajo para las pequeñas y medianas empresas? Como ya he indicado ahí, es importante primero que gestionar el capital de trabajo implica centrarnos en esas tres partidas. El efectivo, ¿no? Las cuentas por cobrar comerciales y los inventarios. Eso básicamente es el componente propio de que va a permitir que mi negocio pueda permanecer en el largo plazo.
Obviamente existen otros factores, otras variables, ¿no? Existen conceptos macroeconómicos, pero eso es lo fundamental, ¿no? Ahora, esas estimaciones, vuelvo a repetir, son estimaciones, pero parte de cómo yo alimento esa información. O sea, si mi información en cierta manera está sesgada, obviamente esa estimación también va a ser errónea. Por lo tanto, me va a llevar pues, a que la persona, al presentar cierta información, tome decisiones pues tal vez un poco equivocadas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, profe Martín, por su tiempo, su disposición y sus excelentes respuestas. Pues no sería nada más, les agradezco a todos los participantes su asistencia a esta segunda sesión de nuestra clase espejo entre la Universidad Privada del Norte del Perú, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y bueno, posiblemente haremos más adelante en un futuro no muy lejano otra clase espejo con temas pues que sean de mucho interés para ustedes y bueno, que pasen todos una feliz noche. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Gracias nuevamente por el compromiso que hemos tenido en estas dos sesiones. Y como tú dices, ¿no? Seguro que vamos a seguir comunicándonos y seguir relacionando conceptos académicos con toda nuestra comunidad, tanto con la universidad de ustedes como por parte acá de la Universidad Privada del Norte. Y a todos los participantes, muchísimas gracias por tu asistencia. Hasta otro momento. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.